Deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para calcular el desplazamiento. Y son dos ecuaciones. Vamos con la primera. En este caso debemos iniciar con el axioma aceleración constante. Si la aceleración es constante, eso significa que la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio en cualquier dimensión. Por lo tanto, podemos aplicar el truco de que el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo va a ser igual a la aceleración instantánea, lo cual nos permite desplegar una fórmula, asumiendo lo siguiente, que el tiempo inicial es 0, por lo tanto pasa a multiplicar, y despliego la diferencia de velocidad final menos velocidad inicial, y paso la velocidad inicial al otro lado a sumar, con lo cual obtengo la función de velocidad en términos de la aceleración constante, el tiempo absoluto y la velocidad inicial. Ahora vamos con la del desplazamiento. En este caso, la velocidad instantánea se define como el cambio instantáneo en posición con respecto al cambio instantáneo en el tiempo. Sé que el valor de velocidad es todo este término. Por lo tanto, puedo ejecutar una ecuación diferencial. Paso el cambio infinitesimal en el tiempo a multiplicar. Por lo tanto, quedan dos variables infinitesimales a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, puedo integrarlas. Y la integración es la función que me permite eliminar el símbolo de infinitesimal. Entonces, para el cambio en el tiempo voy a integrar entre tiempo final y tiempo inicial, que vale 0. Y para la posición voy a integrar desde la posición final hasta la posición inicial. No puedo integrar un polinomio, pero lo que sí puedo integrar son monomios. Entonces lo primero es resolver este delta t como si fuera una variable de factor común. Y posteriormente resuelvo el término integral como si fuera también un factor común. El delta t es lo que me indica cuál es la variable de integración, es decir, tiempo. Todo lo que no sea tiempo, sean valores numéricos o simbólicos, se asumen como constantes. Por ejemplo, la aceleración es constante y por lo tanto sale de la integral. Velocidad inicial se va a asumir como constante, por lo tanto sale de la integral. Y aquí aplicamos las reglas de integración. Si en la integral simplemente tenemos delta y la variable de integración, entonces la variable infinitesimal delta se cancela con el término la integral convirtiéndose en una diferencia simple. O sea, el delta minúscula se convierte en delta mayúscula. Lo mismo va a pasar para el delta t, pero debemos tener en cuenta que en ese caso el tiempo inicial es 0. Eso quiere decir que cuando convertimos el delta minúscula a delta mayúscula, debemos desplegar inmediatamente la resta. Tiempo final menos tiempo inicial. Y habíamos dicho que el tiempo inicial en ese caso vale 0. Por lo tanto, la velocidad inicial va a quedar multiplicada por tiempo. Únicamente nos queda resolver la integral de t delta t, para lo cual vamos a utilizar la regla general de integración, donde en este caso x es tiempo. El valor c no está dado, por lo tanto vale 1. Y el valor n, que es la potencia, también vale 1. Resolvemos, 1 más 1 es igual a 2. Desplegamos de inmediato el cambio, que va a ser tiempo al cuadrado final menos tiempo al cuadrado inicial. Pero como estamos diciendo que estoy integrando para un tiempo inicial igual a 0, este término se convierte en 0 y puede cancelar. Con lo cual obtengo un medio de t al cuadrado como el resultado de la integral de t delta t entre t y 0. Por lo tanto, esto puede reemplazar a esto. Reorganizamos los términos para que quede elegante, la cual generalmente se expresa de dos maneras. Pasando la posición inicial a sumar, que es una de las más comunes, o expresando la posición inicial y la posición final como un cambio. Sea cual sea, es la misma fórmula. Aunque siempre es preferible y más elegante escribir las formas compactas, o sea, esta forma. Sin embargo, hay una segunda función para la posición o desplazamiento, y esa fórmula no debe tener en cuenta el tiempo. Así que lo que debemos hacer es combinar estas dos ecuaciones para obtener una ecuación que me permita calcular el desplazamiento, que es delta r, sin emplear
al tiempo. Y no los voy a engañar, es más fácil memorizarse esa segunda fórmula que hacer la demostración. Pero aquí nos dicen deducir las ecuaciones, así que vamos a hacerlo a la antigüita y con mucho dolor. Lo que voy a hacer es pasar esta velocidad inicial a restar, la aceleración constante a dividir. Por lo tanto, puedo establecer que tiempo final es igual a este término, lo cual me permite reemplazarlo en esta posición y en esta otra posición. Ahora vamos a resolver el álgebra de todo esto. Esta aceleración puede salir, pero sale cuadrada por el cuadrado que está acá y saldría dividiendo. Aceleración que multiplica se cancelará y la aceleración que divide adquiere un valor negativo en su potencia. 2 menos 1 es igual a 1, por lo tanto no se escribe. En este punto tengo una aceleración dividiendo constante en este término y en este término. Por lo tanto, puedo extraerla como factor común, general. Una vez que queda claro que el término externo es 1 sobre a, reescribo esto para que quede más simple y elegante. Ahora vamos a resolver los dos casos de factorización que quedaron al interior. El más sencillo es el factor común. Velocidad final por velocidad inicial. Velocidad inicial menos velocidad inicial es menos velocidad inicial al cuadrado. La diferencia de cuadrados tiene como resultado lo siguiente. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Resuelvo el 1/2. Este 2 ya se va porque hemos resuelto ese cuadrado. Resuelvo el 1/2 para cada uno de los términos que salieron de la diferencia de cuadrados. Y resuelvo los paréntesis. Operamos lo que sea operable. Por ejemplo, 2 por 1/2 es igual a 1. Menos velocidad final por velocidad inicial más velocidad final por velocidad inicial se cancelan. Tengo negativo de la velocidad inicial al cuadrado y 1/2 positivo de la velocidad inicial al cuadrado. Si resuelvo eso, obtengo negativo de la velocidad inicial al cuadrado, pero 1/2. El 1/2 es un factor común, así que lo puedo extraer. Y obtengo una diferencia de términos al cuadrado. Así que puedo colocarle el símbolo de diferencia y decir que esto es simplemente la variable velocidad al cuadrado. Con lo cual obtenemos la segunda fórmula para obtener el desplazamiento. Con lo cual hemos obtenido las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Aceleración constante igual a aceleración promedio igual al cálculo de una pendiente simple. La velocidad instantánea en términos de la aceleración por el tiempo y la velocidad inicial. Que esta ecuación es igual a esta ecuación, solo que desplegadas de manera diferente. También demostramos los desplazamientos delta posición en términos de la aceleración, el tiempo final y la velocidad inicial, o en términos de un cambio de velocidades y una aceleración conocida. Y sí, en términos generales es más fácil memorizarse las fórmulas que hacer la demostración. Pero en algunos contextos sí es importante realizar las demostraciones, especialmente cuando nos cambian las condiciones. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.